Hola, buen día a todos. Aquí transmitiendo desde el encierro, Pablo Olivero, en la lección 6, interacciones atómicas de la unidad 3, cinética y reacción. Y terminaremos entonces nuestro capítulo de interacciones atómicas con geometría molecular. Y agradezco su presencia y fuerza en el estudio, en todas las condiciones que tengan. Vamos a compartir la pantalla. Ya, como ya saben ustedes, nosotros vamos a hablar entonces de la geometría molecular y los modelos de repulsión en esta clase específicamente. En esta clase se estudiará la forma o geometría de las moléculas. La geometría tiene una influencia importante en las propiedades físicas y químicas de las moléculas, por ejemplo, en el punto de fusión, el punto de ebullición y la reactividad. Aprenderemos a predecir la forma de las moléculas con base a un modelo sencillo que se basa en la estructura de Lewis, y les dejé un recordatorio que se llama puntos para geometría de la nomenclatura de Lewis. La teoría de Lewis sobre el enlace químico, a pesar de ser útil y fácil de aplicar, nos indica cómo se forman los enlaces. Una interpretación adecuada proviene de la mecánica cuántica. Por esa razón, en esta parte de la clase revisaremos los modelos de repulsión de pared electrónico y la teoría del enlace de valencia. Así que vamos a comenzar con esto. Quiero llevarlos a esta idea. A ver, antes voy a mostrar esto. Quiero llevarlos a esta idea, que la geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional que tienen los átomos en una molécula. La geometría de una molécula afecta sus propiedades físicas y químicas. En general, la longitud y el ángulo de los enlaces se deben determinar de manera experimental, pero existe un procedimiento tentativo que han usado los químicos durante mucho tiempo, que es sencillo y que permite predecir la geometría de una molécula y de iones eh, con bastante éxito, de acuerdo a eh, las ideas sencillas que nos ofrece Lewis en su concepto de puntos, y además con ese concepto de la geometría podemos tener una idea de la reactividad que va a tener esa molécula y por lo tanto predecir eh, ciertas funciones químicas que se darán en reacciones químicas. El fundamento de este enfoque es la suposición de que los pares de electrones de la capa de valencia y la capa más externa de un átomo se repelen entre sí, porque cargas iguales se repelen. La capa de valencia es la capa externa, ocupada por los electrones en los átomos, y contiene electrones que generalmente están implicados en el enlace y la reactividad química. En un enlace covalente, por ejemplo, como lo vimos en la clase de enlace, un par de electrones a menudo se le llama par enlazante, es responsable de mantener los átomos juntos en un nuevo orbital llamado orbital molecular. En una molécula que tiene muchos átomos, donde hay dos o más enlaces entre el átomo central y los átomos que lo rodean, la repulsión de los electrones de diferentes pares enlazantes y no enlazantes hace que estos electrones se mantengan lo más alejados posible. Y la geometría que finalmente adquiere la molécula es aquella donde la repulsión es mínima. El estado más estable es de la repulsión mínima. En este enfoque estudiaremos geometría molecular a partir del modelo de repulsión de pares electrónicos de valencia, ya que explica la distribución geométrica de los pares electrónicos que rodean el átomo central en términos de repulsión electrostática de esos pares. Por ejemplo, aquí mostramos la fórmula de algunos compuestos, después vamos a ir a los nombres de los compuestos, porque ustedes reconocerán algunos: ozono, tetracloruro de carbono, amoníaco, agua. Bueno, el punto es que aquí tenemos la disposición de los electrones, esta es la posición de los átomos específicamente, y esta es la geometría molecular que adquiere la molécula. Después de esta proyección, incluso antes de esta proyección ya se sabía alguna de las geometrías moleculares, pero la proyección es bastante precisa. Por ejemplo, este carbono con este oxígeno
y estos hidrógenos aquí, tiene una geometría trigonal plana, es un triángulo plano. Lo que vamos a entender que este carbono está hibridado en sp2, en cambio, por ejemplo, el tetracloruro de carbono tiene una geometría tetraédrica y el carbono tiene hibridación sp3, igual que el nitrógeno en el amoníaco. ¿Por qué es tetraédrico también? Porque además el nitrógeno tiene dos pares no enlazantes, un par no enlazante aquí que permite la repulsión. Fijémonos en el oxígeno. El oxígeno tiene dos pares no enlazantes, su configuración es un tetraedro, pero solo vemos los hidrógenos porque estos electrones no tienen enlace. Así que este tipo de consideraciones serán los que vamos a discutir ahora durante la clase de geometría molecular, incorporando el modelo de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia, para explicar las conformaciones de los orbitales moleculares en esta hibridación sp3 del metano o sp3 de los carbonos del etano y el oxígeno, como podemos ver aquí en el agua. El concepto de hibridación es muy importante y lo vamos a explicar a partir de los modelos de repulsión de pares electrónicos, donde vamos a poder predecir y vamos a estudiar algunas de las configuraciones más conocidas, como la lineal, triangular, tetraédrica, pirámide de base trigonal y bipirámide de base cuadrada o octaédrica. Para eso explicaremos el concepto de hibridación, donde nuestros orbitales atómicos pasan a un estado de mayor energía que permite generar orbitales moleculares. Explicaremos la disposición en el espacio de los electrones en los orbitales moleculares por configuración y obtendremos una idea de la figura geométrica que explica estos enlaces. Para eso utilizaremos los modelos de repulsión y vamos a tener la posibilidad de encontrarnos en la sección de simulaciones. Nos vamos a encontrar con interacciones, vamos a interactuar directamente con los modelos atómicos de moléculas reales, por ejemplo. Como lo pueden ver, esta es la geometría molecular lineal. En este caso el cloruro de berilio, podemos mostrar los ángulos, ¿sí? Y podemos cambiar el concepto a el tetraedro de el metano, bipirámide de base trigonal o bipirámide de base cuadrada octaedro. ¿Sí? Vamos a poder analizar la geometría molecular y luego tener una idea de la polaridad de la molécula con índices de electronegatividad, mostrando los potenciales de superficie y pudiéndole aplicar campos eléctricos. Esto lo estudiaremos para poder predecir el efecto de la distancia en la generación de los átomos y moléculas. Bueno, habiendo mostrado estas simulaciones, vamos a entrar al modelo de repulsión directamente. Modelo de repulsión de pares electrónicos capa de valencia. No es un trabalengua, aunque así lo parece. Hay dos reglas generales para la aplicación del modelo de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia. La primera regla es que al considerar la repulsión de los pares electrónicos, los enlaces dobles y los triples, se pueden tratar como si fueran enlaces simples. Este es un buen enfoque con propósitos cualitativos, sin embargo se debe observar que en realidad los enlaces múltiples son mayores, de mayor energía que los enlaces simples. Es decir, como hay dos o tres enlaces en dos átomos, la densidad electrónica que ocupa es mayor en el espacio. Se vuelve un volumen electrónico. La segunda regla es que si una molécula tiene dos o más estructuras resonantes, es posible aplicar el modelo de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia a cualquiera de ellas. Por lo general, las cargas formales no se muestran en el modelo de repulsión. Así que vamos a tener que explicar el concepto de resonancia,
que es fundamental en la química y sobre todo en la química orgánica. Con este modelo en mente se puede predecir la geometría de las moléculas y de los iones de manera sistemática. Y para lograrlo es conveniente dividir las moléculas en dos categorías dependiendo de la presencia o ausencia de pares electrónicos libres en el átomo central. Okay.